Todo comenzó con un ruido en el granero y terminó con un grito de amor frente a una patrulla armada que lleva a una mujer a arriesgar a sus hijas por un desconocido y que escondía ese apache que nadie se atrevía a mirar a los ojos. ¿Y tú? ¿En qué país? ¿Qué lugar? ¿Qué instante estás? Comparte el lugar, aunque sea invisible. La paz está contigo y también con quienes se atreven a amar más allá del miedo. Si esta historia tocó algo en ti, suscríbete al canal. Hay más historias que sanan, que esperan ser contadas y tal vez también sean tuyas. En medio de las tierras áridas del Nuevo México de 1848, donde el viento silbaba como lamentos antiguos y el sol se ensañaba con cada centímetro de piel expuesta, vivía una mujer cuya vida se sostenía solo por la fuerza de su amor maternal. Iris Morales, de apenas 32 años. Era una viuda pobre con 3 hijas pequeñas y un corazón que se negaba a rendirse. Su casa era una cabaña de adobe agrietada, sostenida por clavos oxidados y esperanzas quebradas. Había días en que el pan era solo un recuerdo, y noches en que las niñas dormían escuchando cuentos inventados para olvidar el hambre que les roía el estómago. Desde que su esposo Miguel murió al caer de un caballo mientras transportaba ganado, Iris había llevado el peso de la vida sola. Carmen, la mayor, tenía 12 años y una madurez forjada por la necesidad. Rosa, de 9, aún conservaba una pizca de ingenuidad. Y Lupita, la más pequeña, era la risa que mantenía al hogar respirando. Iris lavaba ropa para los ricos. Vendía verduras de un huerto que apenas sobrevivía a la sequía. Y cosía hasta que sus dedos sangraban. Todo para que sus hijas pudieran tener al menos un día más con dignidad. El pueblo la miraba con una mezcla de lástima y desprecio. Esa mujer debería regresar a México, murmuraban las vecinas con tono venenoso, mientras ella pasaba cargando canastos de ropa más pesados que sus propias hijas. Pero Iris no respondía. Mantenía la cabeza en alto, con un orgullo silencioso que nadie podía quebrar. Su abuela le había enseñado que las mujeres fuertes no lloran frente al enemigo. Encuentran la fuerza incluso en la desesperanza. Una mañana de octubre, cuando los primeros fríos comenzaban a morder el aire y la última cosecha del huerto había sido escasa, Iris decidió caminar hasta un granero abandonado a media milla de su casa. Ese lugar había pertenecido a una familia que huyó después de una sequía devastadora. Entre las maderas podridas y los techos colapsados, Iris solía encontrar clavos, trozos de metal, herramientas oxidadas, cualquier cosa que pudiera vender por unas monedas. Aquel día, sin embargo, no halló metal ni madera. Encontró un hombre. Estaba tendido en el rincón más oscuro del granero, envuelto en sombras, con el cuerpo inmóvil como si la muerte ya hubiera pasado por allí. Al principio, Iris pensó que era un cadáver. El corazón le latió con violencia mientras se acercaba con pasos lentos, casi temblorosos. Era un hombre joven, quizás de 30 años, con el cabello largo y negro cubriéndole el rostro, la piel bronceada empapada de sudor frío y una camisa de cuero manchada de sangre seca en el costado derecho. Su primer impulso fue huir, ir por el alguacil, contar lo que había visto, desentenderse. Pero algo dentro de ella, quizás el instinto de madre, o quizás ese hilo invisible que une a los que han sufrido demasiado, le impidió hacerlo. Se arrodilló a su lado, y al tocarle la frente ardiente murmuró casi sin pensar: «Madre mía, ¿qué voy a hacer contigo?». Entonces él abrió los ojos. Eran ojos negros como la noche, llenos de dolor,
pero también de una fiereza que hizo que Iris retrocediera. Ella tragó saliva y le habló en español. «Estás muy herido. No te muevas». Para su sorpresa, él respondió en un español torpe pero entendible. «¿Vas a entregarme?» Su voz era apenas un susurro. Iris no respondió de inmediato. Miró su rostro endurecido por cicatrices, sus ropas de cuero, el símbolo que llevaba en el cuello. Era un apache, un guerrero de una nación temida, despreciada y perseguida por los colonos. Tenerlo allí, en su granero, era peligroso. Podía perderlo todo. Pero en sus ojos no vio amenaza. Vio lo mismo que había visto en su propio reflejo durante los últimos 2 años, un alma rota que solo quería sobrevivir. «No», respondió ella al fin, «pero necesitas ayuda médica. Esa herida está infectada». Él cerró los ojos como si aquello fuera la rendición definitiva. «Mi nombre es Ayanque», murmuró. «Significa camina solo». «Iris», dijo ella en voz baja, «y si te vas a quedar en mi granero, ya no estarás solo. Si tú fueras Iris Morales, una viuda con 3 hijas pequeñas, y encontraras a un apache herido en tu granero, ¿qué harías, Na? Aviso a las autoridades. B. Lo ayudo en secreto. C. Depende del peligro. D. Intento conocerlo primero». Lo que Iris no sabía era que ese gesto de compasión despertaría una cadena de eventos que pondría a prueba su valentía, su familia y su corazón. Durante los días siguientes, la rutina de Iris cambió en secreto. Cada mañana, cuando las niñas salían a buscar leña o agua, ella preparaba vendas hechas con retazos de sábanas viejas, recogía hierbas medicinales que había aprendido a usar de su madre y llevaba una porción de la escasa comida que tenía. Caminaba al granero con pasos decididos pero cautelosos, como si en cada crujido de las hojas secas pudiera esconderse un juicio. Ayanque era un paciente difícil. Su cuerpo herido sanaba lentamente, pero su orgullo parecía herido más profundamente que la carne. Al principio, rechazaba el agua. Apenas comía y no permitía que ella tocara su herida. Sus ojos la observaban con desconfianza, como un animal atrapado que no sabe si el que se le acerca es salvador o cazador. «Puedes quedarte aquí sufriendo por tu orgullo», le dijo una mañana mientras preparaba una cataplasma con hojas de yuca y ceniza. «O puedes dejar que una madre de familia te ayude a sanar. Tú eliges». Hubo un silencio largo. Ayanque cerró los ojos, como si buscara en su interior una respuesta que no doliera tanto. Cuando volvió a abrirlos, asintió apenas con la cabeza. A partir de ese momento, permitió que Iris lo atendiera, sin palabras de agradecimiento, sin sonrisas, pero sin resistencia. Ella lo aceptó. Había criado a 3 niñas solas. Sabía que algunas batallas se ganaban por insistencia silenciosa. Con el tiempo, Iris empezó a notar detalles que contradecían todo lo que había escuchado sobre los apaches. Las manos de Ayanque, aunque endurecidas por el trabajo y marcadas por cicatrices, eran cuidadosas cuando tomaba el agua que ella le ofrecía. Su voz, cuando no estaba cargada de dolor, tenía una cadencia suave, casi poética, y sus ojos, había en ellos una tristeza antigua, como si cargaran siglos de duelo. Una tarde, mientras Iris cambiaba su vendaje y la fiebre comenzaba a ceder, Ayanque la miró fijamente. «¿Por qué me ayudas?», preguntó en voz baja. «Tu gente y la mía, enemigos». Iris se sentó a su lado, en el heno seco del granero, y respiró profundo. Miró a través de las rendijas de la madera
hacia su pequeña cabaña en la distancia, donde el humo de la cocina bailaba con el viento. Mi gente son mis hijas, respondió con voz firme. Todo lo demás son complicaciones. Ayanke pareció meditar sus palabras. Por primera vez, sus labios esbozaron algo que se parecía a una sonrisa. Eres diferente. No soy diferente, corrigió ella suavemente. Solo estoy cansada de juzgar a otros por lo que parecen. Fue en ese momento cuando comenzaron a formar algo que aún no sabían nombrar. Una alianza entre dos almas solitarias, dos corazones rotos que no buscaban salvación, pero que la estaban encontrando en el otro. Sin embargo, ningún secreto permanece oculto por siempre. Carmen, la hija mayor, llevaba días sospechando. Notaba que su madre desaparecía a ciertas horas, que regresaba con menos comida, más agotada, pero con una mirada distinta, menos sombría. Un día, decidió seguirla. Lo que descubrió a través de una rendija del granero fue un golpe brutal a su mundo infantil. Su madre cuidaba a un apache. Carmen regresó corriendo a casa, con el rostro pálido y los ojos desorbitados. «Mamá está escondiendo a un apache», gritó al entrar. Rosa y Lupita estallaron en llanto. Iris encontró a las tres abrazadas, temblando. Cerró la puerta, se arrodilló frente a ellas y, por primera vez, sintió miedo no por ella, sino por el corazón de sus hijas. «Sí», dijo con suavidad, «hay un hombre herido en el granero. Es apache, pero está solo y necesita ayuda». «¿No son malos los apaches?», preguntó Rosa con la voz quebrada. «La gente dice muchas cosas de quienes no conoce», respondió Iris, abrazándolas más fuerte. «Este hombre tiene nombre, tiene heridas. Está solo, como nosotras». Y entonces ocurrió lo inesperado. «¿Quieres que lo conozcamos?», preguntó Carmen con ojos serios. Iris no respondió enseguida. Había esperado miedo, rechazo, no esa compasión que tanto se parecía a la suya. Finalmente, asintió. «Solo si ustedes quieren, pero tienen que prometerme que no le dirán a nadie. La gente no entendería». Y con esa promesa, el destino de la familia cambió para siempre. Los días pasaban con una mezcla de esperanza y ansiedad. Ayanke ya podía caminar por sí mismo. Las niñas lo miraban con admiración, especialmente Lupita, que ahora lo llamaba tío lobo. Pero Iris no podía ignorar la sensación persistente de peligro. Todo comenzó a cambiar cuando Rosa regresó del mercado, preocupada. «Mamá, Doña Remedios me preguntó si seguimos teniendo gallinas. Dijo que oyó ruidos en el granero por las noches». Iris no respondió. Esa misma noche, salió con una linterna y revisó cada rincón del granero. Ayanke la esperaba sentado junto a sus herramientas. «Nos observan», dijo ella. «Algo va mal. Entonces, debo irme. Si te vas, confirmas su miedo. Si te quedas, muestras humanidad». Al día siguiente, Carmen trajo una nota de Rosa. Joaquín escuchó lo de Ayanke. No sé si confiar. Iris sintió un nudo en el estómago. Joaquín era hijo de los Castillo, y aunque amable, trabajaba cerca del cuartel. En casa, las cosas también comenzaban a tensarse. Rosa, que al principio temía a Ayanke, ahora lo observaba con mezcla de curiosidad y respeto. Lo vio arreglar un juguete roto, ayudar a Lupita con sus zapatos.
e incluso enseñarle a Carmen cómo tallar madera. ¿Por qué lo ayudas?, preguntó un día. Porque ustedes me salvaron primero, respondió él. Rosa no dijo más, pero esa noche dejó una flor seca junto a su manta. Mientras tanto, los vecinos comenzaban a murmurar. Las madres retiraban a sus hijos de la clase de costura que Iris ofrecía. En la tienda, don Felipe bajó la mirada cuando Iris le entregó nuevas figuras. Alguien dijo que parecen cosas de indio, murmuró. Ten cuidado. El miedo se volvía tangible. Una tarde, doña Remedios llegó con 2 mujeres. Sin esperar invitación, recorrieron la casa, tocaron las tallas, miraron los muebles nuevos, todo muy bonito. Morales. ¿Y esas figuras? Un regalo de algún amigo. Un comerciante, respondió Iris. Pero entonces Rosa, sin saber que había visitas, irrumpió gritando: «Ayanque dice que mañana». Silencio. Doña Remedios frunció el ceño. «Ayanque, un personaje de cuentos», dijo Iris. Las niñas inventan nombres. Las mujeres salieron con una mirada que no dejaba dudas. Esa noche, Carmen vio cómo una de ellas montaba a caballo rumbo al cuartel. «Van por él», dijo Carmen. Firme. Iris pasó la noche en vela. Al amanecer, volvió al granero. Ayanque ya sabía. «Mendoza vendrá», dijo ella. «No huiré». «Entonces nos quedamos juntos», susurró Iris. Carmen, en silencio, escondía una libreta bajo la cama, con dibujos, horarios, mapas. Sabía que, si se llevaban a su madre y a Ayanque, algo tendría que hacer. Desde la colina, los cascos comenzaron a retumbar. Desde la colina, el polvo levantado por los caballos anunciaba lo inevitable. Iris observó desde la ventana cómo una patrulla del cuartel se acercaba. Al frente, montando con arrogancia, venía el capitán Mendoza. Su silueta, altiva y oscura contra el cielo de la tarde, era un mal presagio. «Mamá», susurró Carmen. «Al granero», rápido ordenó Iris. Ayanque, que ya había escuchado el ruido, se puso de pie. Sus ojos se cruzaron con los de Iris. «Ha llegado el momento. Quédate cerca. No harás esto solo». Las niñas se refugiaron detrás de las herramientas. Rosa abrazaba a Lupita, que sollozaba sin parar. Carmen se escondió tras un barril, con los ojos encendidos por una furia contenida. Mendoza desmontó con teatralidad. 3 soldados lo seguían, todos armados. Doña Remedios, vestida de oscuro, se paró a su lado con una sonrisa satisfecha. Detrás, varios vecinos del pueblo observaban desde lejos, murmurando entre sí. «Viuda Morales», dijo Mendoza con voz burlona, «hemos recibido denuncias de que ocultas a un apache en tu propiedad. ¿Te importaría si echamos un vistazo?» «No tienen derecho sin una orden firmada», respondió Iris con firmeza. «El derecho me lo da el miedo que causas entre tus vecinos», replicó él. «¿Qué clase de madre expone a sus hijas a un salvaje?» Uno de los soldados se dirigió al granero. Entonces, antes de que llegara, Ayanque salió, con las manos alzadas. «No busquen más. Estoy aquí». Los soldados se detuvieron, sorprendidos. Iris dio un paso al frente, interponiéndose entre él y Mendoza. «Él no ha hecho daño. Está herido. Solo buscaba refugio. Los salvajes siempre buscan refugio, hasta que roban. Matan o se llevan niños», dijo Mendoza. «Y tú, Morales, ¿desde cuándo compartes cama con un enemigo? ¡Basta!
gritó Carmen. No es un enemigo, es parte de nuestra familia. Mendoza ignoró a la niña. Señaló con desprecio. Amárrenlo. Y a ella también. Vamos a ver qué opina el juez federal. Rosa intentó correr hacia su madre, pero uno de los soldados la sujetó. Iris abrazó a Lupita con fuerza mientras forcejeaban con ella. Ayanke no se resistió, pero sus ojos ardían. «¡Déjenlas en paz!», gritó. No gritó Rosa. «Él nos cuida. Es mejor que todos ustedes». Uno de los soldados abofeteó a Iris. Carmen gritó. Ayanke rugió como un animal herido. Pero Iris, entre lágrimas, solo susurró. «No. Por favor, no les hagas daño. No les des más razones para odiarte». Ayanke cerró los ojos. Extendió los brazos y permitió que lo ataran. Mendoza lo observaba con una sonrisa torcida. «Y tú dices que amas a esta mujer, una viuda cualquiera». En ese momento, Ayanke giró la cabeza hacia Iris. «Te amo», gritó, no como ruego, sino como declaración de guerra. Ella lo miró, con el rostro ensangrentado y el corazón roto. En su silencio había más fuerza que en cualquier palabra. Los soldados los arrastraron hasta los caballos. Mendoza montó de nuevo. Doña Remedios caminó junto a la patrulla, como quien recibe una recompensa. Carmen, con los puños cerrados, miró hacia el camino de Santa Fe. Esa noche, bajo su cama, escondió una libreta con mapas y fechas. Tenía 12 años y un plan. ¿Qué fue lo que más te impactó en esta escena? 1. El grito de Ayanke, «Te amo», frente al odio. 2. El valor de Carmen defendiendo a su familia. 3. La violencia injusta de Mendoza y los soldados. 4. El silencio de Iris, más fuerte que cualquier palabra. Pero el amor declarado frente al odio no fue el final. Fue apenas el comienzo de una lucha por libertad que pondría a prueba hasta el alma más valiente. La celda en Santa Fe era húmeda y oscura. Iris y Ayanke estaban separados por barrotes, pero no por el miedo. Sus miradas cruzaban el silencio como puentes de fuego. «No quiero que sufras por mí», susurró él. «Iban a llevarte aunque yo no hiciera nada», respondió ella. «Pero si vamos a caer, que sea juntos». Ayanke apretó los puños, no por rabia, sino por impotencia. Escuchaba los insultos de los soldados, las burlas, el eco de la palabra salvaje repetida como veneno. Mientras tanto, en el pueblo, Carmen se movía con una precisión que no parecía propia de una niña. Contactó con Rosa a través de Joaquín, quien accedió a entregar notas a escondidas. Rosa consiguió información clave. Mendoza viajaría con sus prisioneros al Tribunal Federal en 3 días. Sería un traslado largo, cruzando el río y pasando por el bosque de los Álamos. Ese era el momento. «Tenemos una oportunidad», dijo Carmen. Firme. «Es peligroso», respondió Joaquín. «Si los descubren, ya los van a matar igual. Prefiero arriesgarme a perderlo todo, que quedarme esperando». Joaquín dudó, pero accedió. También él tenía razones para desconfiar de Mendoza. Su padre, un comerciante honesto, había perdido tierras por una falsa acusación del capitán. El día del traslado, Mendoza montó a caballo con aire de victoria. Ayanke caminaba con grilletes, Iris a su lado. Las niñas fingieron vender pan en la ruta cercana. Joaquín les entregó una bolsita con una lima y un frasquito de aceite. Al entrar al bosque, el grupo redujo el ritmo. Carmen corrió entre los árboles. Dejó señales en la corteza, 3 marcas cruzadas. Joaquín, desde una colina,
Observaba con un catalejo. Tenía que avisar si algo salía mal. Cuando uno de los soldados bajó del caballo para beber agua, Carmen se deslizó por detrás y soltó las cuerdas del carromato. Iris aprovechó para distraer a Mendoza, fingiendo una caída. En ese momento, Rosa lanzó el aceite a los ojos del soldado más cercano. Ahora gritó Carmen. Ayanque se giró, empujó al otro guardia y con la lima comenzó a cortar sus grilletes. Iris tomó el cuchillo que Joaquín había escondido bajo el banco y lo arrojó con fuerza e impactó en el brazo de Mendoza. El caos duró segundos. Cuando todo se asentó, los soldados estaban en el suelo, heridos, y Mendoza sangraba de la pierna. «¿Vas a matarme?», Salvaje escupió. Ayanque se acercó, cuchillo en mano, pero Iris lo detuvo. «No le des el placer de convertirte en lo que él cree que eres». Ayanque lo miró, luego tiró el cuchillo al suelo. Mendoza gritó de rabia. Las niñas abrazaron a su madre. Carmen lloraba por primera vez. «¿Estás bien?». «Ahora sí», respondió Iris. Joaquín bajó de la colina con su caballo. «Hay un camino viejo que nadie usa. Los llevará a salvo». Iris lo abrazó. «Gracias por creer. Alguien tenía que hacerlo». Antes de partir, Ayanque se acercó a Mendoza. «Tú tienes tu odio. Yo tengo una familia». Y con eso, se marcharon. El refugio estaba oculto entre los árboles, más allá del viejo puente que los niños del pueblo temían cruzar. Allí, Iris. Ayanque y las niñas encontraron una choza abandonada. No era mucho, pero era libertad. Durante semanas, vivieron con lo mínimo. Ayanque cazaba y enseñaba a las niñas a seguir rastros. Iris recogía hierbas. Hacía pan con lo que podían intercambiar en secreto. Carmen y Rosa ayudaban a camuflar el lugar, mientras Lupita cuidaba un pequeño jardín de caléndulas. Pero el miedo no había desaparecido. Cada sonido en la noche los hacía estremecer. Iris sabía que no podían esconderse para siempre. Un día, Joaquín apareció montado en un burro. Traía noticias. Mendoza había sido suspendido temporalmente. Doña Remedios, humillada por el escándalo, se había retirado del Consejo del Pueblo. El juez federal estaba reabriendo el caso, y las denuncias de varios ciudadanos comenzaban a debilitar la influencia del capitán. Aún no están a salvo, pero las cosas cambian. Con la ayuda de Joaquín y algunos vecinos discretos, Iris y Ayanque comenzaron a reconstruir su vida. No regresaron a la misma casa. En su lugar, se mudaron cerca del río, en una parcela modesta pero fértil. Allí construyeron con sus propias manos una vivienda nueva. Ayanque instaló un pequeño taller. Iris volvió a hornear. Las niñas tejían, ayudaban, reían. Por primera vez, el hogar no era silencio y resignación, sino canciones suaves y olor a madera nueva. No todos los del pueblo los aceptaban. Algunos evitaban su puesto en el mercado, murmuraban a sus espaldas. Pero otros, especialmente mujeres jóvenes y viudas, comenzaban a mirar con respeto a Iris. Había desafiado lo imposible y había vencido. Un día, Lupita le preguntó a Ayanque, «¿Tú eres mi papá ahora?». Él la levantó en brazos, con ternura infinita. «Si tú quieres que lo sea». Ella asintió. No hizo falta más. La ceremonia fue pequeña. Joaquín ofició de testigo. Carmen leyó un poema. Rosa preparó una corona de flores. No hubo iglesia ni vestidos caros. Solo un claro en el bosque. Un cielo limpio.
y 2 manos entrelazadas. Te elijo cada día, incluso cuando el mundo diga que no, dijo Iris. Y yo a ti, aunque deba cruzar desiertos, respondió Ayanque. Bajo las ramas de un álamo antiguo, firmaron su unión no con papeles, sino con la tierra misma. Meses después, su casa se llenó de visitantes, mujeres buscando consejo, hombres pidiendo herramientas, niños escuchando historias de un apache que no peleaba con armas, sino con amor. Ayanque enseñó a los jóvenes a tallar figuras. Iris formó un pequeño círculo de lectura para mujeres. Carmen, con apenas 13 años, escribía crónicas en papeles reciclados. Rosa quería ser curandera. Lupita decía que sería panadera y poeta. Una tarde, Iris encontró a Mendoza en el mercado. Viejo, cansado, caminando con dificultad. Él la miró sin decir palabra. Ella, con dignidad, simplemente caminó. Ya no le debía nada. Años después, una placa se colocó en la entrada del taller. Aquí vivió una mujer valiente y un hombre libre. Juntos, construyeron un hogar cuando el mundo les negó el suyo. Y debajo, talladas por Carmen viuda pobre, apache fugitivo, amor verdadero, familia. Las verdaderas historias del oeste no siempre llevan sombreros, ni empiezan con disparos al aire. Algunas inician en silencio, en una cabaña rota por dentro pero aún de pie por fuera, donde una mujer mira a sus hijas dormir sin saber qué dará de comer mañana. Otras nacen de un acto tan simple como elegir ayudar, cuando lo correcto sería huir. Esta historia, la de Iris Morales y Ayanque, es una de esas. No habla de gloria, sino de coraje cotidiano, no de vencedores, sino de sobrevivientes que, pese a todo, eligieron amar. En un mundo donde los enemigos eran definidos por su piel, por su lengua, por su historia, Iris decidió ver más allá. Se enfrentó al juicio de su pueblo, al rechazo de su comunidad, al peligro de las armas. Y lo hizo no por un ideal romántico, sino por algo más profundo: la convicción de que cada vida vale, incluso la de quien ha sido señalado como amenaza. Estas historias del oeste nos enseñan que no todo valor se encuentra en la confrontación. A veces, el acto más valiente es construir. Crear familia donde antes había soledad. Curar heridas que otros prefieren ignorar. Educar a las siguientes generaciones con ejemplos de dignidad, no de violencia. Lo que Iris hizo: cuidar a un apache herido, protegerlo, integrar su humanidad a la suya, fue una lección de resistencia pacífica. Enseñó a sus hijas que el amor no se impone, se elige, y que cada elección tiene un precio, pero también una recompensa: la libertad de vivir con el alma en paz. El final de esta historia no es solo un final feliz, es una llamada de atención, porque todavía, en muchos rincones del mundo, las diferencias culturales, étnicas o sociales siguen siendo razones para el odio. Y sin embargo, el amor sigue siendo posible. El entendimiento sigue siendo una puerta abierta. El perdón, un camino. Si algo nos deja esta historia, es la certeza de que no hace falta ser rico, poderoso o instruido para cambiar el mundo. Hace falta coraje, y el coraje más difícil es el de quienes aman cuando nadie más lo haría. Por eso seguimos contando estas historias del oeste, porque nos recuerdan que el oeste no es solo una geografía, sino un estado del alma, un lugar donde se lucha cada día por ser mejor.
donde el polvo del camino no ensucia la dignidad, donde incluso el corazón más cansado puede volver a latir con esperanza. ¿Y tú, a quién elegirías cuidar, cuando el mundo te exige condenar? Si esta historia resonó contigo, si alguna vez también has sentido que amar es resistir, suscríbete al canal. Aquí no solo contamos historias, las sanamos juntos. Hay muchas más historias del oeste esperando ser contadas. Algunas ya vivieron en el pasado. Otras, quizás, están por escribirse contigo.